Vamos a hablar de economía, pero bien facilito, como a usted le gusta. Y para eso no lo hago yo, sino me acompaña el profesor Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico, que como todos los martes ya es suyo este bloque aquí en Latina Noticias Matinal. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Muy buenos días, Alicia. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en Latina. Bueno, los titulares de los medios económicos nos dicen que el PBI, el Producto Bruto Interno, ha crecido y hay buenas expectativas, pero todos nos preguntamos, ¿y esto cómo se traduce en mi bolsillo? Profesor, usted explíquenos. A ver, hay varias cosas que tener claras primero. Lo primero es qué cosa es el PBI, para que eso quede muy claro. El PBI es un indicador, como podría ser la presión para la salud o la fiebre, que lo que mide básicamente es cuánto se produce en una economía en un periodo de tiempo. Cuánto se produce. Entonces, cuando la producción aumenta de un año a otro o de un periodo a otro, eso se llama crecimiento económico. O sea, crecer es simplemente producir más. Lo contrario a eso se llama recesión. ¿Qué es la recesión? Es producir menos. Por ejemplo, en el año 2020, por mencionar el año de la pandemia, hubo recesión en Perú porque la economía cayó 11%. En 2023, ahora poquito, también hubo recesión porque la producción cayó 0.6%. Ok. Ahora, ¿qué cosa es desaceleración? Exacto, para tener el tercer concepto enredado. Imagínense que están yendo en un bus por una carretera y el bus pasa de ir a 90 kilómetros por hora, luego a 80, luego a 70, luego a 60. Todavía no está retrocediendo, lo que pasa es que está yendo más lento. Desacelerarse es crecer cada vez menos, eso es. ¿Y cómo vamos entonces, profesor? A ver, vamos a la siguiente diapositiva. A ver. Lo primero es, aunque suene medio repetitivo, ¿para qué sirve esta cuestión de acá? ¿Para qué le sirve a las personas de a pie? ¿Por qué es importante que el PBI crezca, que la producción crezca? Básicamente por dos razones. La primera razón es que aumente el empleo. Para que haya más chamba, requerimos que se abran más empresas. Entonces, primera razón, aumenta el empleo. Y segunda razón, a pesar que hay un gran nivel de informalidad en el Perú, igualmente aumenta la recaudación tributaria. Quiere decir que cuando la economía crece, el gobierno tiene más platita. Ahora, que use bien la platita y no se pierda en el camino es otra tema. Cosa, ¿no es cierto? Pero para eso sirve. Entonces, en general, podríamos decir que el PBI tiene que crecer para que haya mayor empleo y para que haya menor pobreza. El punto es, y vamos a la tercera diapositiva. Dale, la siguiente. El punto es el siguiente. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Claro. En 2023, la producción en Perú cayó 0.6%. Ese es un número, es un dato. En junio de 2024, solamente el mes de junio, hemos crecido apenas 0.21. O sea, en el mes, es el último dato que tenemos. Junio de 2024, es muy poquito. Pero si uno mira enero-junio, tenemos 2.49% de crecimiento. Quiere decir que si nosotros comparamos este enero-junio contra enero-junio de 2023, hemos producido 2.49% más. Y hay algo más, Alicia. 2023 caímos 0.6%, 0.55%. Muy bien. Primer trimestre de 2024 crecimos 1.6%. Segundo trimestre 3.7%. Es decir, las cosas van mejorando. Van mejorando. O sea, vamos subiendo mes a mes. Mes a mes estamos mejorando. ¿No? De manera lenta. Y ese es el punto, pero poquito. Entonces todavía no es suficiente. ¿Por qué no hay una inyección que nos pueda ayudar a crecer en vez de 2.49, superar los 4% que usted dice aquí? Ese es el punto. Porque no se están haciendo reformas para mejorar salud, educación, seguridad, infraestructura, vivienda. Las reformas lo que hacen es aumentar la capacidad de producción de la economía. Y eso no se está haciendo. Entonces, como eso no se está haciendo, hemos caído, Alicia, en lo que podríamos llamar una especie de trampa de crecimiento. En que estamos estancados en 2.5, 3 sin movernos de ahí. O sea, ese es un crecimiento bamba. Es un crecimiento bajo, vamos a ponerlo, que es mejor que caer, ¿no? Pero no es suficiente y yo creo que las autoridades tendrían que entender que si no hacemos reformas, la pobreza no va a bajar y el empleo de calidad no va a aumentar, Alicia. Entonces, hay que insistir en este tema de acá, el gobierno tiene que poner las pilas. Pues. Profesor, entonces debemos entender de que es un poco triunfalista, es decir, vamos creciendo, vamos muy bien, cuando en realidad estamos entendiendo de que todavía no es una cifra suficiente. Claro,
vamos creciendo, pero no como se debería. Es que lo que deben tener claro es que lo importante es el bienestar de los más vulnerables. Entonces, si ese bienestar no aumenta, Claro, si seguimos no hay teniendo cambio. muchos niños con anemia porque el sistema de salud no funciona, entonces el crecimiento ¿de qué sirve? Ahora, usted hablaba del crecimiento también de algunas empresas, Sí, la formación claro. de estas empresas, pero esto no siempre se traduce en la tributación, ¿no es cierto? No, porque tenemos en el Perú Hay más de mucha informalidad. 60% de empresas informales. Claro. Entonces, no siempre se genera, o sea, se tiene que ver con un aumento de los ingresos del Estado. Y por eso ha aparecido el impuesto a las plataformas Claro, virtuales. para ver de dónde Para ver de recaudamos, dónde rasco. porque sabe finalmente que la gente ahí está. O sea, ¿no? al Lo está final utilizando. es sobre los mismos. Sí, pues, Y no se siempre amplía sobre la los base. mismos. Si nos dan Esa facilidades. es otra reforma pendiente. Perfecto, muy bien. Profesor, muchísimas gracias, Gracias, Alicia. por hablarnos de estos temas tan complicados, pero usted siempre lo hace muy digerible. Así que muchísimas gracias. El próximo martes nos encontramos De aquí, todas maneras, estoy aquí el en martes. el mismo Muchísimas gracias a punto. ustedes. Gracias Muy a bien. Latina. Vamos con Pedro, que tiene más información para nosotros.